Bienvenidos a la cueva. Bienvenidos, mi nombre es Juan Luis Naveira. Hoy os voy a contar la historia de un chico que crece en una aldea de África, en un hogar humilde y con muy pocas comodidades. Por falta de dinero no pudo ir al colegio, pero le sobraba ingenio. Con un libro, con piezas viejas y con mucha determinación, fabricó el primer molino eólico de su país. Desde entonces, su casa y la del jefe del distrito eran las únicas que tenían luz eléctrica. Pero cuando la Compañía Nacional de Electricidad cortaba el suministro, lo cual ocurría muy a menudo, entonces su casa era la única que se iluminaba por la noche. Sin más preámbulos, la entrada de nuestra cueva se despeja de las rocas y matorrales que la guardan y dejamos libre el paso a nuestro segundo invitado, William Kangwamba. Nota del autor. Cualquier parecido entre la pronunciación real de su apellido y la que acabáis de escuchar es pura coincidencia. Sí, es pura coincidencia y por eso, a partir de ahora le llamaré simplemente William. La historia de William está recogida en el libro El chico que puso hélices al viento. Es sin duda una lectura que os recomiendo. Y no es una promoción, porque a día de hoy no tengo suscriptores. ¡Empezamos! William nace el 5 de septiembre de 1987. Se crió en una remota aldea de Malawi llamada Masitala. Masitala fue en otra época un territorio con muchos árboles y albergaba una gran fauna salvaje. Su abuelo, cuando era joven, cazaba leones y ñúes con un arco que él mismo había construido, y a su tatarabuela se la comió una leona. Como os imagináis, Masitala era más parecido a un poblado que a un pueblo. Pero algo cambió. Llegaron las empresas tabacaleras y empezaron a cortar árboles para dedicar el suelo al cultivo de tabaco. Cuando William nació, quedaban muy pocos árboles. Como consecuencia, los leones también desaparecieron y ya no eran un problema para los habitantes de la aldea, pero por la contra, en ocasiones tenían que recorrer hasta 15 kilómetros para encontrar un brazado de leña. William comienza su historia diciendo que antes de descubrir la ciencia creía que la magia regía el mundo. Su familia y vecinos contaban vivencias relacionadas con la magia y la brujería. William creció escuchando estas historias y tardó años en dejar de creerlas, a pesar que tuvo experiencias negativas desde muy temprano. Durante los pocos años que fue al colegio, William siempre tuvo problemas con los abusones. A los 9 años, cansado de esta situación, recurrió a la magia. Un compañero del colegio, otro niño de 9 años, le convenció de que conociera el secreto de la mangolomera. Según las creencias locales, la mangolomera son huesos de leopardo y león pulverizados y calcinados, que mezclados con hierbas y raíces y con el oportuno ritual mágico, lo convertían a uno en invencible. En aquellos años, ese era el sueño de William. Y accedió. Por la tarde, a solas con este chico, le hizo cortes en los nudillos y sobre la sangre que brotaba, espolvoreó la supuesta mangolomera. Dolía y escocía, pero si lloras o te quejas, estos rituales no surten efecto,
Por lo tanto, William se esforzó en no mostrar dolor. Después del ritual, buscó a otro chico que le doblaba el tamaño, y deseando probar el efecto de su fuerza, buscó camorra con él, y se llevó una buena tunda, hasta tuvo que ir su tío a socorrerlo. Algo curioso es que en su cultura se cree que los brujos son alérgicos al dinero, porque el dinero rivaliza con su poder. Por lo tanto, todos quieren dormir con un billete bajo la almohada, para espantar a los brujos que acechan por la noche. Al tocar el dinero, los brujos vuelven a su forma humana, normalmente desnudos, y salen corriendo. Una de las diversiones de los chicos era el cine. El cine era simplemente una choza con el techo de paja y bancos de madera. La pantalla, un simple televisor. Las películas de Rambo, Chuck Norris y Terminator generaban furor, pero sus argumentos no resultaban demasiado creíbles para estos chicos. Y eso que creían en el poder de la mangolomera. Otra cosa que les encantaban eran los camiones. Los hacían de cartón y con chapas de Coca-Cola y cerveza. Algo que me gusta mencionar es que para William aquellos camiones eran igual de bonitos que los camiones nuevos de metal que se vendían en las tiendas. Tiendas, por cierto, que se situaban en la zona comercial, a unos kilómetros de su aldea, y en donde los cortes de luz eran frecuentes. Imaginad lo molestos que eran estos cortes si te pillaban en la peluquería. En mitad del corte con maquinilla eléctrica se iba la luz y tenías que esperar horas hasta que volviese. Algo incompatible con la cultura de la prisa en la que crecimos nosotros. Debido a la falta de electricidad en los hogares, las pequeñas radios a pilas eran el único entretenimiento del que disponían las familias en Malawi. Estas radios eran muy populares. Desde que William escuchó salir voces y música de su interior, siempre le intrigó saber qué tenían dentro. ¿Cómo podía un pequeño circuito hacer que el presidente en la capital del país estuviese hablando dentro de aquella caja? Desmontaba todas las radios estropeadas que encontraba, y a base de ensayo y error empezó a entender algunas cosas de su funcionamiento, e incluso a realizar pequeñas reparaciones. En poco tiempo, junto a su primo Geoffrey, montó un pequeño negocio casero de reparación de radios. Tenía 13 años. El negocio no era muy próspero. Con lo que ganaban, no podían ni comprar las pilas que necesitaban para probar las radios. Así que paseaban por la calle comercial buscando pilas usadas que aún pudiesen utilizar. Una noche, fue a casa un amigo de su padre. Iba montado en una bicicleta, con una luz en la parte frontal. Cuando dejó de pedalear, la luz se apagó, y eso le llamó la atención. Le explicaron que era por la dinamo que llevaba en la rueda delantera. Al día siguiente, ese amigo volvió a visitar a su padre, y William le pidió prestada la bicicleta. La llevó a su taller de radios, llamó a su primo Geoffrey, y conectaron los cables de la dinamo en los contactores para pilas de una radio vieja. William empezó a mover los pedales y ocurrió lo que él esperaba. Al girar los pedales, la radio se encendió y empezó a sonar música. Su primo, que estaba con él, empezó a saltar y a bailar. Aquel aparatito producía la electricidad que necesitaban, pero económicamente no se lo podían permitir. La dinamo le fascinó tanto que empezó a fijarse en todas las bicicletas, y descubrió algo que aún le sorprendió más. Solo el 2% de los habitantes de Malawi tenían electricidad en sus casas. Repito, solo el 2%. Sin embargo, muchos de ellos tenían electricidad en sus bicicletas. Como veremos más adelante, este aparato, la dinamo, será clave en la vida de William. Siempre que tenía ocasión, preguntaba cómo funcionaba aquel aparato, y le respondían: la rueda gira, hace girar la dinamo y la bombilla se enciende. ¿Para qué quieres saber más, chico? Pues el chico quería saber más porque aquella explicación no explicaba nada. Por aquel entonces aún estaba en primaria.
pero tenía claro que quería dedicar su vida a entender cómo funcionaban las cosas, aunque de momento lo que le ocupaba gran parte de su tiempo era la agricultura. En época de preparación del terreno y de siembra, trabajaba en el campo antes de ir al colegio y también por las tardes. El trabajo era duro y no daba para ahorrar mucho dinero, pero sí para poder comer. En las aldeas, donde la mayoría de sus vecinos cultivaban tierras, siempre había comida en los hogares. Los niños eran felices con sus camiones de cartón, escuchando música y hablando de deportes. Pero como ya dije, el dinero era escaso. Los pocos ahorros que tenía una familia en Masitala servían para comprar fertilizante para la siguiente cosecha y, con suerte, si sobraba algo, comprarían arroz y pollo para cenar en Navidad. Eso era prácticamente todo, pero era suficiente. En el año 2001, todo empeoró. Hubo inundaciones en todo el país. Las lluvias asolaron los campos. Después vinieron meses de sequía y el calor abrasó los escasos cultivos. Se generó una escasez de alimentos en todo el país. Si los campos estaban vacíos, las despensas también. Todo lo que recolectó su familia ese año fueron 5 sacos, que no llegaban a ocupar una esquina de la habitación. Todas las despensas del país estaban vacías, pero el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial obligaron a Malawi a vender sus reservas de grano para pagar parte de la deuda contraída. Sí, esas son las consecuencias de generar deuda. Son terribles, pero al menos se conocen. Nadie las oculta y todos los países deberían de ser extremadamente cautos a la hora de incrementar su deuda. Pero ya se sabe que el dinero es más poderoso que los brujos y, sobre todo, el dinero rápido y en apariencia fácil. ¿Qué pasó en las calles? Pues que el poco trigo que se vendía en los mercados aumentó de precio. Pasó de costar 150 kwachas a casi 300. Pensad lo que eso suponía para la economía de las familias. No tenían alimentos en sus campos y tampoco podían comprarlos en las tiendas. Para que os hagáis una idea del poder económico de estos países, 300 kwachas equivalen a 40 céntimos. Con ese dinero comería una familia una semana, pero pocas familias se lo podían permitir. La envoltura de los granos de trigo, o la gaga, como ellos la llaman, era un alimento para animales. Debido al hambre que se generó, la gaga pasó al consumo humano, y al aumentar su demanda, su precio se multiplicó por 10. Aún así, era más barato que el trigo, y a pesar de no tener apenas nutrientes, la gente se peleaba por comprarla, porque era más económica. La riqueza de las familias estaba en forma de cabras y gallinas. Al cabo de unos meses, todo el mundo quería venderlas para comprar trigo. Con un saco de trigo puedes mantener a tu familia durante más días que con una gallina o una cabra. Pensad que las cabras, después de meses de hambruna, no eran más que pellejo, pero como todo el mundo estaba desesperado por vender los animales, el precio se desplomó. Otro golpe para la economía de los más pobres, y la mayoría de animales acabaron, a cambio de un precio ridículo, en manos de los que tenían más recursos. Ya sabéis cómo funciona esto. En época de crisis, los ricos se hacen más ricos. Después de vender los animales, la gente empezó a vender incluso el techo de sus casas. Los techos eran simples planchas metálicas o incluso de paja, y los vendían a cambio de una taza de harina. ¿Para qué me sirve el techo si estoy muerto?, preguntaban. Cuando ya no tenían nada que vender, la gente empezó a pedir préstamos a los bancos, pero la incertidumbre de cobro era tan grande que los intereses llegaban incluso al 300%. Y mientras tanto, políticos corruptos negaban que el hambre existiese en las calles.
Y aunque era una época difícil, Malawi era un país grande y saldría de esta situación, o eso al menos es lo que pensaba el presidente, sentado en su despacho, sin hacer nada por la población. La familia de William a duras penas consiguió capear la situación. De los 5 sacos que tenían tras la cosecha, fueron comiendo cubo a cubo, reduciendo la dosis poco a poco, hasta llegar a la mínima ración necesaria para subsistir un día más. Cuando solo les quedaba un cubo de harina, es decir, cuando solo tenían alimento para malvivir otras 2 semanas, su padre tomó una decisión muy inteligente. En vez de comer ellos esa harina, se la venderían a otros. Era una idea más arriesgada que la magia, pero funcionó. Os lo explico mejor. Con esa harina hicieron pequeñas tortitas del tamaño de galletas y fueron a venderlas al mercado, a un precio de 3 cuachas, que equivalía a menos de medio céntimo de euro. La gente que iba al mercado a comprar alimento pero no tenía dinero suficiente para una bolsa de harina o un simple buñuelo, por lo menos con un poco de calderilla podía comprarse una de las tortitas y mitigar, o más bien engañar al hambre. El caso es que se las quitaban de las manos. Con los beneficios de vender 100 tortitas, su familia podía comprar la harina necesaria para hacer otras 100 tortitas y volver a venderlas al día siguiente, y además sobraba un poco para que cada noche cada miembro de la familia tuviese al menos 4 bocados de alimento. Los beneficios del negocio estaban simplemente en seguir vivos. Con esta iniciativa consiguieron comida durante varios meses, pero no impidió que William y su familia llegasen a ser prácticamente esqueletos vivientes. Con la nueva cosecha del año siguiente, la cosa empezó a mejorar. Ya os dije que William quería entender cómo funcionan las cosas, y eso, en principio, se aprende en la escuela, sobre todo si no dispones de internet y los adultos que te rodean te dicen que las cosas son así porque sí. ¿Para qué quieres saber más, chico? En aquel entonces William empezaba secundaria. El gobierno asignaba a cada alumno un instituto, en función de sus notas. No todos los institutos recibían los mismos fondos, así que los peores alumnos acababan en los institutos que menos aportaciones recibían. A William le gustaba la escuela, pero no destacaba especialmente. Por sus notas le habían asignado el Instituto Cachocolo, uno de los peores de la zona, y aunque era público, había que pagar una matrícula de 1000 cuachas. La familia de William, al igual que muchas otras tras la hambruna, no podían pagar ese dinero, que equivalía a 1,3 euros. William fue al instituto hasta que terminó el periodo de gracia para pagar la matrícula y luego lo expulsaron. De este modo, las ansias de aprender del muchacho se vieron truncadas. Pero de pronto recordó que en la biblioteca provincial prestaban libros. Él nunca había estado allí, pero corrió a informarse de cómo funcionaba el préstamo. Aquella biblioteca tan solo disponía de viejos libros cedidos por otros países. Rebuscando, porque allí los libros no estaban ordenados por temática ni tenían ningún tipo de orden, encontró, por casualidad, un antiguo libro escolar de Estados Unidos. Se titulaba Usando la energía. En la portada había grandes molinos eólicos, y aquel libro fue la puerta de entrada a una nueva vida. El libro estaba en inglés, y su inglés era muy básico, pero los dibujos y los esquemas que contenía estaban claros. William no necesitó nada más para entender los fenómenos de inducción electromagnética y cómo funcionaba realmente aquella dinamo que tanto le había llamado la atención meses atrás. ¿Os acordáis de aquella dinamo?
La idea brilló de forma clara en su cabeza. Si construía unas hélices, como las que tenían los molinos de la foto, y lograba que el viento moviese el eje de los pedales, conseguiría electricidad para iluminar con pequeñas bombillas su casa, o incluso para impulsar una pequeña bomba y obtener agua de un pozo. Eso les permitiría tener un pequeño huerto para alimentar a su familia en época de sequía. Todas las piezas encajaron en su mente. Si lo conseguía, el molino de viento los libraría de la oscuridad y del hambre. Volvió a mirar los eólicos de la portada y pensó que si otra persona pudo construir aquellos molinos, él también podía. Rápidamente se puso manos a la obra y durante meses fue caminando cada día hasta un desguace abandonado situado a 1 hora de su casa, en busca de piezas. Los vecinos e incluso su familia no entendían lo que hacía. Cada vez que le preguntaban, respondía que quería construir un molino eólico, pero como ni siquiera existía esa palabra en su idioma, William lo llamaba viento eléctrico. Les decía que podía transformar el viento en electricidad. Todos sabían que el viento es gratis y la electricidad es muy cara. Era como si William quisiera convertir las piedras en oro. Los habitantes de la aldea no tenían duda, el muchacho se había vuelto loco a causa del hambre. Con el tiempo, William dejó de explicar su proyecto y se limitaba a traer a casa cualquier pieza vieja que pudiera servirle en un futuro, siempre ensimismado en sus pensamientos y sin relacionarse con los otros chicos. Con el pasar de los días, la fama del niño loco se fue extendiendo. En el mercado hablaban de él, incluso en presencia de su madre, la cual volvía luego a casa muy disgustada porque nunca podría casarse ni mantener a una familia si William seguía así. Los borrachos se reían cuando iba por la calle comercial recogiendo chapas de botellas que luego usaría como arandelas. Por otro lado, el desguace al que iba estaba cerca de Cachocolo, su antiguo instituto, y los alumnos podían ver cómo rebuscaba entre la basura y desde el patio le insultaban. Tenía que ser muy duro para un niño de 13-14 años. En una ocasión trabajó a destajo en el campo por unas pocas monedas, con las que pagó a un soldador para unir unas cuantas piezas de su molino. Cuando llegó al taller y le pidió que soldase partes viejas de otras máquinas a una bicicleta sin manillar y de una sola rueda, se burló de él sin disimulo. Pero los días pasaron y finalmente consiguió todas las piezas que necesitaba. Algunas de ellas gracias a los 2 únicos amigos que conservaba, su primo Geoffrey y otro chico de la aldea que se llamaba Gilbert. Como soporte vertical, construyó una torre de madera de 4 metros de alto, que podía verse desde la carretera y desde la zona comercial. Cuando cada tornillo y cada palo estaban bien sujetos, los vecinos empezaron a aglomerarse alrededor del molino. Algunos comerciantes cerraron sus tiendas para acercarse e incluso algún camionero aparcó el camión y se apeó a ver qué era aquello. Mientras William estaba en su habitación buscando una bombilla y un portalámparas que él mismo había construido con un trozo de tubo de PVC, escuchó a un hombre que decía: «Vamos a ver cómo de loco está el chico». Este hombre estaba justo al lado de su madre, y al escuchar aquello, las lágrimas asomaron a los ojos de la pobre mujer. William salió de su habitación y subió al molino con la bombilla y unos cables largos y viejos. Con una mano se sujetaba la estructura para no caerse y con la otra conectó la bombilla a la dinamo. Una vez que todo estaba conectado, retiró un palo que frenaba la rueda y las aspas empezaron a girar por el viento. La bombilla parpadeó un par de veces y terminó por encenderse. William, subido en aquella torre,
en una posición que bien recordaba a la Estatua de la Libertad, con un brazo estirado y la bombilla en lo alto, gritó lleno de alegría: ¡Viento eléctrico! ¡Viento eléctrico! ¡Viento eléctrico! Dejó la bombilla en lo alto del molino durante varias semanas, para que todos la viesen brillar. Un chico de 14 años, sin estudios, había hecho lo que todos consideraban imposible. Había convertido el viento en electricidad. Cuando su madre iba al mercado, todas las mujeres se acercaban y la felicitaban. Le decían que tenía un hijo que obraba milagros. Un día al atardecer, estaba en la zona comercial con sus amigos y se fue la luz. El soldador, el barbero y un cliente con la cabeza a medio rapar salieron a fumar a la calle maldiciendo los cortes de luz. ¿Cortes de luz? ¿Qué es eso? Caballeros, miren mi casa, dijo William señalando la bombilla que brillaba en lo alto de su molino. El jefe de un distrito cercano se acercó a ver aquella torre, y le pareció tan grande lo que William había hecho que se convirtió en su mecenas. Llamó a periodistas de todo el país, y la historia de William corrió como la pólvora. En aquel momento, William se convirtió en una estrella en Malawi. En el año 2007, le invitaron a participar en una charla de Global Tech, que se celebró en Sudáfrica. Os dejo aquí un pequeño fragmento de su conferencia. So what did you do? How did you realize that? After I dropped out from school, I went to library and I read a book titled Using Energy, and I get information about windmill, and I try and I made it. So you copied, you exactly copied the design in the book? No, I changed. Algo sorprendente es que aquel molino construido con chatarra no solo funcionaba, sino que 6 años después seguía en pie, a pesar de las termitas y los pequeños tornados. La charla TED cambió la vida de William. Su historia conmovió a todos los asistentes e incluso hizo amistades que le invitaron a pasar unos días en Estados Unidos. Allí vio los rascacielos de Manhattan, voló en helicóptero y visitó los molinos eólicos que había en la portada de su libro. Pero fijaros, lo que más sorprendió a William fue ver un perro gordo que paseaba por la calle. Nunca antes había visto un perro gordo. También le sorprendió el café para llevar. Todo el mundo iba con tanta prisa que no tomaba el café sentado. Finalmente, William consiguió una plaza en la Academia Africana para el Liderazgo. Aquel alumno que por sus notas le habían asignado el Instituto Cachocolo, el peor de su zona, ahora estaba en la mejor escuela de África, en donde se forman las personas más influyentes del país. El nuevo sueño de William fue trabajar por el desarrollo de Malawi y llevar la electricidad a cada hogar. Era consciente de las dificultades que eso conlleva, pero ya sabéis que no es un muchacho que se rinda fácilmente. Tomó para su filosofía de vida una frase de Martin Luther King:
Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Y si no puedes caminar, gatea. Pero si tienes un sueño, no te quedes quieto. La frase de Martin Luther King está muy bien, pero yo me quedo con la frase de William. Si otros pudieron hacerlo, yo también puedo. Hay que pensar que esta frase la pronunció un chico de 14 años, sin estudios, al ver por primera vez en su vida unos molinos eólicos en la portada de su libro. Trabajó durante muchos meses, a pesar de las burlas de amigos y vecinos. El muchacho loco sabía que si otros pudieron fabricar viento eléctrico, él también podía. Y vaya si pudo. Como dijo en su conferencia, lo intentó y lo consiguió. Esta es sin duda una de mis historias favoritas y espero que os haya gustado. Yo por mi parte sigo aprendiendo a editar audio, a comprimir, a ecualizar, a usar el limitador, etc. Esto puede que sea un camino largo, pero me gusta. Y nada más por hoy, nos vemos si quieres en la próxima historia de la cueva. Eso sí, siempre que te portes bien. Nota del autor: a través de un podcast no podemos vernos.